Buenos días nuevamente. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Para recordar un poco, estamos en la unidad donde estamos viendo los elementos fundamentales de la ingeniería de tráfico, que son la vía, el automóvil y el usuario. Hemos visto ya al usuario, tanto peatón como conductor, ya la vía, pensando en que la vía puede ser de una vía urbana en ciudades o de una vía carretera entre la unión de dos ciudades o dos comunidades. Ahora nos corresponde ver lo que corresponde al automóvil. Inge, buen día, una pregunta. Dígame. He visto recién el módulo y la tarea está para hoy. Usted ha dicho que era para el viernes, disculpe. Ya, si he dicho para el viernes, le voy a cambiar la fecha. Es que me ha hecho dudar una de sus compañeras que ha mandado su tarea por el WhatsApp. Entonces, Sí, Inge, porque pasa que también queríamos hacer unas consultas y por eso sobre la tarea. ya. Como vamos a avanzar eso, en la última parte les voy a dar las fórmulas de costos de operación. Eso les va a ayudar un poco a que si han hecho bien su tarea o si cómo tienen que hacer su tarea, porque tiene que servir para hacer los costos de operación que hemos dicho nos vamos a dedicar a la siguiente clase. Entonces, vamos a hablar al final del tema de la tarea. Entonces, no se preocupen si no era para hoy, lo vamos a cambiar de fecha para el día viernes. Bueno, nos tocaba ver el vehículo. El vehículo es el otro elemento fundamental del tráfico. Y vamos a ver al vehículo con sus características generales, pero vistos desde dos puntos de percepción de los ingenieros de tráfico, como un elemento de servicio público o como un elemento de servicio privado. Entonces, en otras palabras, vamos a considerar en la ingeniería de tráfico vehículos públicos, los que transportan pasajeros y carga de carácter público, es decir, que van a utilizar gran parte de la población. Ahí están los taxis, los micros, los taxitrufis, los mismos camiones, los buses, que son de carácter público. Y los de carácter privado son los distintos modelos de vehículos, pero que son de propiedad privada y que circulan por las vías tanto de las vías urbanas como en las carreteras. Entonces, en privados también va a haber vehículos livianos, medianos y pesados que van a ser parte del conjunto de la circulación de vehículos en las vías. Estos vehículos livianos, medianos y pesados, en la ingeniería de tráfico sí interesa clasificarlos de esa manera porque no siempre todos tienen el mismo porcentaje de influencia en el problema de tráfico. Tienen diferentes características de circulación y pueden generar diferentes problemas en lo que se refiere a la ingeniería de tráfico. Entonces, en todos los estudios que se hacen del tráfico, conviene separar
a los vehículos de acuerdo a su peso y a sus características geométricas en livianos, medianos y pesados, ¿no? Estos vehículos, como hemos visto ya en el desarrollo de la evolución de estos tres elementos, los vehículos han sido los elementos que más han evolucionado a través del tiempo. Es decir, desde los vehículos a tracción animal, que son los primeros que se utilizaron para transportar pasajeros y carga, hasta los vehículos actuales que son de carácter de combustión interna de gasolina o gas, han pasado muchas variaciones de los vehículos en dimensiones, en capacidad, en características del motor, de las características internas, las características hidráulicas, varias evoluciones que se ha tenido a través del tiempo. Esa evolución la consideramos perjudicial en el campo de la ingeniería de tráfico, en el sentido no perjudicial por el modelo ni por el avance, sino perjudicial por el hecho de que no han sido compatibles con el avance evolutivo que hayan tenido las vías y las personas, la población misma. Entonces, eso ha generado más bien una especie de molestia en los centros urbanos y en las carreteras cuando los elementos que se unen en la vía tengan diferentes condiciones. Entonces, por ese motivo decimos que la evolución del vehículo, que ha sido rápida, no ha sido provechosa para el tráfico en sí. Ha sido más bien algo que hasta ahora no se puede resolver concretamente, porque hay vías que no los podemos cambiar por el costo económico que representa, y tampoco vamos a cambiar de la noche a la mañana el comportamiento de la población. Entonces se necesita todo un esfuerzo de autoridades a la educación vial, que no es de la noche a la mañana, sino necesita mucho tiempo. Entonces, bajo esas circunstancias la vemos al vehículo en el problema de tráfico. Pero este vehículo tiene sus características, entre ellas sus dimensiones. Aquí damos algunas dimensiones de rangos, en realidad entre máximo y mínimo, de sus dimensiones geométricas más comunes: el ancho, el largo y el alto. En camiones lo propio, el ancho, el largo y el alto en un máximo y mínimo. Puede ser que algunos fabricantes tengan medidas un poco más pequeñas o más grandes en una de estas dimensiones, pero estos son valores medios que están en la bibliografía de la ingeniería de tráfico. Entonces son valores medios que nos hacen ver que la dimensión que más ha estado moviéndose y la que más preocupa puede ser el largo. En cambio, el ancho ha sido relativamente constante. No hay unas variaciones muy importantes en cuanto a la dimensión ancho de los vehículos. Más bien, la tendencia en algunos años es a disminuir
el ancho del vehículo. Y el alto en automóviles tampoco es muy representativo, porque los automóviles son de altura relativamente pequeña. Tal vez es representativo la altura en los camiones y los buses, donde puede haber una altura importante que perjudica a otros elementos del catastro urbano. Felizmente no tenemos en nuestra ciudad, por ejemplo, pasos a desnivel, ¿no? Entonces, esos pasos a desnivel sí son un problema para la altura de los vehículos. Pero sí vemos otro tipo de problemas. Por ejemplo, en nuestra ciudad tenemos mucho problema con cables del servicio público y servicio privado, inclusive de instalaciones de CETAR, de las instalaciones de telecomunicaciones de las diferentes empresas de Entel, de Tigo, de Viva, que están circulando todas las instalaciones por cables aéreos. Y eso puede ser un problema para vehículos de demasiada altura, ¿no? Alguna vez hay accidentes de ese tipo en que la carrocería se lo lleva al cable por delante de la carrocería. Entonces, es lo que se preocuparía en las ciudades. En las carreteras hay menos problemas porque las carreteras son más abiertas a las dimensiones. En las carreteras sí interesa mucho el ancho y el ancho y el largo. El ancho porque tiene que ser coincidente con el ancho de carriles. Si fueran demasiado anchos, tendríamos problema en los carriles de la carretera. Y el largo, porque el largo tiene que ver con el radio de giro que se produce en la parte de las curvas circulares. Entonces, esos son elementos geométricos que interesan en vías urbanas y en carreteras. Pero acá tenemos una explicación muy promedio de esos elementos. Aparte de las dimensiones del vehículo, hay otros elementos que sí interesan en la ingeniería de tráfico porque son sus características y propiedades de estos elementos pueden generar problemas internos en las trayectorias de circulación en el tráfico. Uno de ellos es el radio de giro. El radio de giro es la circulación que tiene el vehículo en un alineamiento circular. En ese alineamiento circular va a ser esta trayectoria que vemos en la diapositiva, tanto para el eje delantero como para el eje trasero. Los más complejos son en un caso, el eje trasero para la parte interna, el eje trasero y el eje delantero para la parte externa. Este radio de giro, a medida que se ha evolucionado los avances en el vehículo, ha sido menos problemático porque la mayoría de los vehículos ahora son de transmisión hidráulica y cuando es la transmisión hidráulica, el radio de giro ha aumentado considerablemente y pueden hacer esta trayectoria en curva
con un radio mayor y eso facilita el movimiento de los vehículos en tramos donde hay trayectorias circulares. En las ciudades, estas trayectorias se dan en las intersecciones, sobre todo, y en las carreteras en las curvas horizontales. Entonces, es una característica que interesa saber de los vehículos, pero con menos incidencia cada vez que avanza la tecnología en los vehículos. O sea, cada año que aparecen nuevos modelos, esta característica del radio de giro siempre va mejorando, nunca va a empeorar por las condiciones hidráulicas que le ponen al vehículo. Entonces, esa es una característica que nos interesa. Otra característica que nos interesa son las resistencias. Hay varias resistencias, pero a nosotros nos interesan estas tres, que es la resistencia al aire, la resistencia a la fricción y la resistencia a la pendiente. Cuando hablamos de la resistencia al aire, es la resistencia que tiene el vehículo al circular en una dirección y encontrarse con una dirección opuesta de la dirección del viento. Entonces ahí se produce una resistencia que la conocemos como resistencia al aire, que tiene una ecuación que es de un coeficiente aerodinámico por la sección transversal y por la velocidad de circulación. Entonces el coeficiente aerodinámico, que está entre 0,4 y 0,8, ha sido determinado por los fabricantes, ¿no? Y las variaciones que se haga a este coeficiente lo van a indicar los fabricantes a medida que van evolucionando los vehículos. La sección transversal del vehículo es una sección que se puede determinar en función al modelo. Cuanto mayor sección transversal tiene el vehículo, mayor es la resistencia. Por eso verán que varios de los vehículos de último modelo tienden a tener la característica de sus frentes del vehículo son de menor área y con características de que el aire circule con mayor facilidad y no sea un choque con el vehículo de frente, el aire con el vehículo al tiempo de avanzar. Entonces, de todas maneras, por la ecuación nos damos cuenta que quisiéramos los vehículos con menor sección transversal, que es la tendencia de los fabricantes. Y finalmente tenemos a la velocidad, que es la más influyente. Cuanto más velocidad por ser al cuadrado, mayor resistencia va a haber. Entonces, sobre todo cuando tenemos al aire contrario en dirección al vehículo. Entonces, la velocidad de circulación es importante. En el área urbana, esto es menos influyente porque las velocidades de circulación no son muy grandes. En el área de carreteras sí puede tener mayor influencia porque las velocidades que se utilizan en carreteras son más altas que en las vías urbanas. Entonces, de esa manera determinamos la resistencia al aire. Los fabricantes tienen mucho esto en consideración para que sus elementos geométricos del vehículo sean dimensionados de tal
forma que la resistencia al aire no sea contraproducente y pueda dañar los elementos del vehículo por esa resistencia. Más bien tienden a que la forma del vehículo aerodinámica, por eso no sé si en propagandas escuchan que una de las formas de hacer la propaganda del vehículo es que tiene unas formas aerodinámicas. Y en varios de los modelos va a encontrar que pasa eso, ¿no? Entonces, esta es una de las resistencias del vehículo. La otra resistencia es la resistencia a la fricción. Es decir, la resistencia a la, dependiendo de la capa de rodadura, puede variar o en más o en menos si es más lisa o más áspera la rodadura. ¿Cuál es más lisa? O sea, las más lisas son las rodaduras pavimentadas y las más ásperas serán las de ripio o tierra, que serán las más ásperas. En el medio, ni siendo más altas ni mínimas, son los empedrados, los enlosetados, que tienen también resistencias, pero menores a la resistencia a la tierra o al ripio y mayores a las resistencias de los pavimentos. Entonces, ¿de qué depende? Del peso del vehículo y del coeficiente de fricción neumática. Ese coeficiente de fricción neumática varía también por los fabricantes, sobre todo de neumáticos, de llantas. La tendencia es que estas tengan mejor agarre y menor fricción. Dependerá de los fabricantes eso, la huella que tiene del neumático es importante y influyente en este coeficiente, que varía entre 0,4 y 0,8. Si hay modificación de estos, dependerá de los fabricantes. Si ustedes van a un determinado modelo de vehículo, en sus hojas técnicas van a encontrar cuál es este coeficiente de fricción neumática para ciertos neumáticos fabricantes. Y el peso del vehículo. Cuando hay mayor peso, mayor resistencia a la fricción. Entonces, la tendencia de los fabricantes es hacer los vehículos más livianos para que se disminuya la fricción. Mientras más pesados, más va a ser la fricción. Entonces, esta es una segunda resistencia que nos interesa calcular en los vehículos que circulan en el tráfico. Una tercera resistencia es la resistencia a la pendiente. Entonces, que tiene que ver con la pendiente y el peso del vehículo también. Cuanto la pendiente de la calzada es mayor, mayor va a ser la resistencia. Cuanto más pesado el vehículo, mayor también va a ser la resistencia. Entonces, pendientes muy altas generan resistencias más altas. Vehículos con peso más alto generan mayor resistencia. Lo que quisiéramos es que para tener menos resistencia a esto, tendríamos que tener las calzadas de vías urbanas y de carreteras con pendiente cero, ¿no? O sea, planas. Entonces, en planas no hay resistencia a la pendiente, ¿no? Cuando hay pendiente, entonces sí hay resistencia. Entonces, esta es una tercera resistencia que nos interesa calcular,
en los vehículos, sean estos livianos, medianos o pesados. Otro elemento que nos interesa en la circulación vehicular dentro del tráfico es la distancia de frenado. Desde el punto de vista ingenieril, la distancia de frenado se ha determinado en función a dos componentes. El frenado que se produce por la reacción y percepción de un obstáculo por el cual voy a hacer la acción de frenado. Podría ser que aparezca un peatón en la trayectoria, otro vehículo que es detenido en la parte delantera, o aparezca que el semáforo está en rojo y debo detenerme. Entonces, varias condiciones que ejercen la obligatoriedad del conductor en hacer un frenado al vehículo. En casos de accidentes, esta distancia de frenado también es importante evaluarla para ver si ha sido culpa del conductor el accidente, si esta distancia de frenado ha sido mayor o menor a la que normalmente se espera de acuerdo a la velocidad de circulación que tiene una ciudad. Entonces, cuando hay mayor velocidad, hay mayor distancia de frenado, ¿no? Por la ecuación que tenemos. Entonces, donde tenemos la velocidad de proyecto, que es la más incidente, el tiempo de percepción y reacción. Este es un valor numérico que lo determinan los fabricantes. El valor medio que actualmente usamos para el tiempo de percepción y reacción es de 1.75. Entonces, ¿de dónde sale ese valor? Es que los fabricantes hacen investigaciones con sus vehículos para ver cuánto es el tiempo de percepción y reacción para hacer una acción de frenado en un vehículo, en el conductor. Entonces, eso de las investigaciones se saca que este tiempo de percepción y reacción es de 1.75 segundos. Otro de los factores que hay es el factor de reacción neumático-calzada. Este factor, que tiene que ver con la velocidad, también es medida por los fabricantes para establecer cuáles son los valores más usuales para el factor de neumático-calzada. Se establece en la bibliografía que los fabricantes han dado valores entre 0,4 y 0,9. Lo más usual utilizar en nuestro medio es el 0,4 como factor de reacción neumático-calzada. Finalmente tenemos la pendiente longitudinal de la vía. Entonces, cuanto más pendiente habrá, seguramente va a bajar la distancia de frenado, ¿no? Porque este valor está en el denominador. Entonces, bajo esta ecuación se determina la distancia de frenado en la circulación de los vehículos. Y entramos a lo que consideramos muy influyente también, porque esto está relacionado con el acuerdo que entre pasajeros y transportistas, entre gente que va a transportar su carga y los transportistas, que tiene que ver los costos de
de uso del transporte público en pasajeros y carga. Más en el transporte público, porque en el privado, si bien va a influir en los costos que va a usar el propietario del vehículo, en realidad no tiene que hacer ningún acuerdo con ningún otro usuario de la circulación, sino será para que tome las precauciones que si circula mucho y el costo de circulación, de operación de su vehículo es muy alto, o sea, tendrá que tener un muy buen presupuesto para circular en su vehículo. Eso le pasará a un particular. Pero no hay mayor incidencia en nada más. En cambio, los costos de los vehículos públicos tienen que ver con la acción de relación con los pasajeros y con la carga que van a transportar, dado en tarifas de transporte y tarifas de costo de envío de carga. Entonces, para tener esos costos acordes a las condiciones de gastos, ¿no? Porque en realidad el transportista tiene que tener un ingreso suficiente para cubrir con los costos de operación. Eso es lo que estamos pensando. O sea, todo transportista que tiene un vehículo para el servicio público de pasajeros o de carga tiene que tener un ingreso económico por el uso de su vehículo mayor a los costos de operación, para que de ahí salga una utilidad que le va a permitir mantener la vigencia de esa actividad de transporte de pasajeros y carga. Entonces, conceptualmente, los costos de operación son en realidad la cantidad de dinero por unidad de distancia de movimiento de cualquier tipo de automóvil que está en circulación por una carretera o vía urbana. Entonces, todo vehículo que circula por una vía urbana o por una carretera sí tiene unos costos de operación por circular ciertas distancias, ¿no? Para estimar el costo de operación de cualquier vehículo, se debe tomar en cuenta una serie de elementos que intervienen en este costo, como ser el costo del vehículo para hacer la depreciación, porque un costo de vehículo que cuesta en el día cero o en el día 1 para transporte ya no es el mismo costo en el día de 10 años después o 20 años después. Entonces, los costos van bajando del vehículo a medida que tiene uso. Entonces, hay una depreciación en el costo del vehículo a medida que pasa el tiempo. Entonces, nos interesa cuánto cuesta un vehículo y cuánto se va a depreciar en un tiempo que estimamos trabaje con el transporte público. El combustible es un parámetro importante en el costo, porque si ese es un elemento que es permanente. Para que circule un vehículo tiene que tener combustible, si no, no circula. Entonces, sí hay que tener presente el costo permanente que va a tener por combustible. Los lubricantes son
elementos que permiten cuidar al vehículo en el sentido de lubricación de motor, de la caja de motor, de varios elementos como los frenos, etcétera, donde entran los lubricantes. Entonces, ese costo de lubricantes también ofrece una acción al costo de operación. Luego tenemos el mantenimiento, la reparación, el salario del chofer, que tiene que ser un salario normalmente en nuestro país está planteado por mes, aunque en salarios de choferes de la parte pública, si no tienen un costo por mes, a veces tienen un costo por porcentaje de ingreso. Es decir, si ha habido en el día un ingreso de 100 bolivianos y quedan entre el propietario del vehículo público y el chofer, que 30% de ese ingreso por operación va a ser su sueldo del chofer. No es común, no es para todos, pero hay esa forma también en los choferes de transporte público. De todas maneras, pensamos que el chofer debe tener un salario normal, mensual, y además debe considerarse un salario extra para su aguinaldo, ¿no? Entonces, estamos pensando en que el chofer debe recibir 13 salarios al año, 12 de los meses y 1 de aguinaldo. El otro parámetro es la amortización, o sea, cuánto se amortiza, o sea, por la depreciación que sufre el vehículo, cuánto se va amortizando para decir que ese costo de ese vehículo se va a amortizar en 10, 20 años, en lo que vaya a durar. En nuestro país tenemos lo común que hacemos los propietarios de vehículos es que después de un tiempo vendemos el vehículo, obviamente no en el costo que habíamos comprado el vehículo nuevo, sino en un costo menor, entonces, porque ya ha sufrido una amortización. Diríamos en palabras vulgares, ya ha pagado cierto monto del costo que tenía el vehículo por su circulación en los diferentes años y en una cantidad de kilometraje. Finalmente tenemos los impuestos y los seguros. Los impuestos es un impuesto que se paga a los municipios en cada ciudad de nuestro país por el vehículo, y el seguro hay un seguro obligatorio que es el SOAT, que todos conocemos porque le hacen mucha propaganda, que es obligatorio, eso sí debe pagar un servicio público, y además no siempre, pero podría tener el vehículo un seguro extra privado de una agencia de seguros que en caso de accidentes o de robo o de que le va a cubrir el seguro. Entonces, para eso también hay que pagar mensualmente un determinado monto. Entonces, son parte del costo de operación. Entonces, todos estos costos sumados vienen a dar el costo de operación por unidad de kilometraje de circulación, que es lo que nos interesa. Entonces, a partir de este costo de operación, recién podemos discutir cuánto va a ser el costo de pasaje o de carga que va a tener el vehículo para transportar cierto kilometraje, ¿no? Ahí viene la discusión de los costos de los pasajes en los pasajeros
y el costo de carga en los camiones y buses, ¿no? Para hacer estos costos de operación, entonces hay determinado, los investigadores han determinado algunas relaciones con las cuales se determinan los costos. Aquí están las fórmulas que nos darían el costo de combustible, el costo de lubricante, el costo de llantas, el costo de depreciación, que está relacionado con el costo del combustible y el rendimiento, cuánto de gasolina gasta por kilómetro o cuántos kilómetros circula con 1 litro de gasolina, que eso es datos que tiene el vehículo en su hoja técnica. Luego el costo del lubricante, que es el costo que tiene por litro sobre su rendimiento del lubricante, cuántos kilómetros puede circular con un cambio de lubricantes. En algunos está más o menos determinado por su hoja técnica. Algunos es costumbre de los propietarios o de los conductores, o alguna vez es necesidad del vehículo que tiene que hacerse cambios de lubricante. Pero tiene un rendimiento. Este rendimiento, alguna bibliografía más usual establece que es 40 veces el rendimiento de la gasolina, ¿no? 40 veces más. Entonces hay que multiplicar por 40 el rendimiento del combustible. Otras veces se hará ese rendimiento para ver cuántas veces lo cambia o a cada cuántos kilómetros hace el cambio. Y hay propietarios, sobre todo de vehículos públicos, que ya han encontrado un rendimiento acorde para el lubricante. O sea, cambian el aceite cada mes, podríamos decir, o cambian el lubricante cada 2.000 kilómetros o cada tiempo determinado. Entonces, esos son los rendimientos, ¿no? Lo mismo pasa con las llantas, son el costo de llantas y el número de llantas. El número de llantas incluye las llantas que tienen los ejes y además la llanta de auxilio. Entonces, ese es el conjunto de llantas que lleva un vehículo y necesitamos cuánto es el costo de operación de las llantas para hacer un recorrido anual por kilómetro. Costo de depreciación es el costo del vehículo por el recorrido anual que tiene los vehículos y por los años que le da de vida útil a un vehículo, ¿no? Entonces, un vehículo nuevo tendrá un determinado costo y diremos va a recorrer tantos kilómetros por año y va a durar este vehículo hasta acabarse unos 15, 16 años, ¿no? Aunque en nuestro país estamos muy acostumbrados al vehículo a medio uso, o sea, no muchos compran vehículos 0 kilómetros nuevos, sino vehículos ya usados a medio uso y lo tienen hasta que ya esté más viejo y lo vuelven a vender a otros operadores donde no hay tantas exigencias. Normalmente en los municipios de los departamentos, de las capitales sobre todo, hay exigencias para estos vehículos. Obviamente es una discusión entre transporte y el municipio de qué condiciones deberían tener esos vehículos públicos de transporte de pasajeros, tanto en taxis como en taxitrufis y micros.
también en buses de transporte interdepartamental y en los de transporte de cargas son los camiones, ¿no? Entonces, tenemos que saber esos datos de referencia para calcular la depreciación. Luego tenemos el costo de reparación, que es el costo de reparar. No, reparar con mantener son diferentes. Hay una reparación que se hace cada cierto tiempo en un vehículo, cada 5 años, cada 2 años, no sé, dependerá de las condiciones del vehículo, del uso, del kilometraje que va a tener, de muchas circunstancias, pero hay una reparación que se hace tanto del motor como de la parte de suspensión, que se hace cada cierto tiempo. Entonces podemos decir que vamos a hacer un costo de reparación que va a tener un costo de, por decirles algo, 5,000 bolivianos, pero cada 5 años. Y eso viene a ser que nos costaría por año unos 1,000 bolivianos, ¿no? Entonces, y relacionamos con el recorrido anual que va a tener. El costo de mantenimiento es ya la mantención normal para la circulación del vehículo, es el cambio de aceite, el ajuste de frenos, a veces cambio de pastillas o de balatas, que son operaciones rutinarias que tiene para mantener el vehículo en circulación, ¿no? A veces la batería también es un elemento que tiene su vida útil, o a veces hay que hacer recargar la batería, es parte del mantenimiento. Entonces hay un costo de mantenimiento que en cada caso, en cada tipo de vehículo público, sí lo tienen más o menos cuánto gastan de mantenimiento mensual o anual, ¿no? Y eso lo relacionamos con el recorrido anual, para tener anualmente el costo. El costo de seguro, que es el SWAT que llamamos, y el costo de seguros privados, que tiene un costo que hay que abonar mensualmente, y llegado caso de un robo, de un accidente, sí puede tener apoyo del seguro para cubrir los gastos del accidente. Y en el costo del chofer es el costo del salario por los salarios por año, por el número de salarios por año sobre el recorrido anual. Entonces, los datos que tenemos que tener para los costos de operación tienen que ver con estas relaciones que estamos anotando. Creo que esas son todas las... hay un costo de impuestos más, que también hay un costo de impuesto anual que ya está establecido en los municipios, y eso lo relacionamos con el recorrido anual para que aumente el costo de operación. Entonces, el costo de operación no es nada más que la suma de estos costos. Hay que calcular todos los costos y sumar, y ese es el costo de operación por kilómetro. En base a ese costo de operación se discute cuánto va a cobrar el pasaje y cuánto va a cobrar el kilo de carga para transportar de un lugar a otro. Donde ahí nacen los pasajes para taxis, para discutiendo con el costo de operación. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Los que manejan muy bien el costo de operación son los mismos transportistas, porque es su vivencia, saben cuánto utilizan cada año en los costos de operación, cada kilómetro, etc. La discusión es con las instituciones que regulan esto. En este caso, el municipio es el que regula los pasajes en el municipio, en el departamento.
de taxi, de micro, de taxi trufi. Entonces, para discutir sobre eso, la base técnica es el costo de operación. No son los comentarios que normalmente se escuchan en radio y televisión que del transportista o del usuario pasajero, que también tiene su percepción diferente en cuanto al costo del pasaje. Entonces, por eso es discutible eso, pero una base técnica para discutir es el costo de operación. Por eso nos interesa que hacer bien los costos de operación y ser la base del ingeniero para ir a discutir con los transportistas, porque si no tenemos esa base ingenieril, nosotros como ingenieros no tenemos la base del transportista, ¿no? Podemos tener nuestro propio vehículo, pero eso no nos garantiza saber cuánto entra diariamente por pasajes, si van llenos los taxis, los micros, los taxitrufes, cuánto es la reposición de pasajeros en una trayectoria, cuánto es su trayectoria. Todo eso lo saben los transportistas. Entonces, nosotros como ingenieros lo que sí podemos discutir es el costo de operación. Entonces, ahí apunta esta que nos parece la más importante de todos los parámetros que hemos visto en las características de los elementos fundamentales que debemos saber. Entonces, la siguiente clase nos vamos a dedicar exclusivamente a trabajar en grupos, virtualmente, por supuesto, pero en grupos para hacer trabajo de cálculo de costos de operación con los datos que cada grupo tiene, ¿no? Hemos hecho grupos para distintos tipos de vehículos, entonces con esos datos tenemos que hacer. Lo que pueden hacer, como no van a entregar la tarea ahora, es que dentro de estos costos de operación, ¿qué necesito? Costo combustible, ¿ya han averiguado? Sí. Costo rendimiento, ¿cuántos kilómetros anda con un litro? ¿Cuántos litros por kilómetro? O sea, ese es el rendimiento que está en la hoja técnica o hay que averiguar a los taxistas o a los micreros, a los taxitrufes, cuánto cargan, si es a gasolina o si es a gas, cuánto es el carguillo del gas que tienen para un cierto kilometraje, ¿no? Lo mismo en los lubricantes, cuánto cuesta el aceite por litro, cuántos litros entran de lubricante en el motor, en la caja, en los frenos, todo, y cada cuánto se cambia eso. Entonces, ¿cuánto es el rendimiento? ¿Cuántos kilómetros circulan con ese lubricante? El costo de llantas, el costo de vehículo que tenían que averiguar, el costo de la reparación que hay que averiguar ante los mismos choferes o también con algunos talleres de reparación de vehículos, cuánto cuesta una reparación normal, cuánto es el costo de mantenimiento, también en los talleres mecánicos y también con los operadores tenemos que tener ese dato. ¿Cuánto es su recorrido anual? O sea, por lo menos sabrán cuántos recorren diario o mensual. Con ese dato tenemos que hallar un recorrido anual. ¿Cuántos kilómetros anda un taxi anualmente? Y
en cuanto a seguro, ir al SOAT, eso hay una Univida, que donde están, les pueden dar todos los datos, y ir a cualquier seguro para preguntar los seguros. Y si tienen también los choferes, los datos de los seguros, cuánto pagan por seguro. Y con salario también preguntar cuánto es el salario normal para un chofer de un taxi trufi, de un micro, de un camión, de un bus. Y finalmente los impuestos, que lo pueden tener también como datos los choferes, los dueños de los vehículos, o también el municipio, que les puede dar el dato de estos costos de impuestos, ¿no? Esos son los datos que tienen que tener. Entonces, en su tarea tienen que tener todos estos datos, por si nos falta alguno, no vamos a poder hacer el ejercicio la siguiente clase. Entonces, como la siguiente clase ya van a entregar, ya tienen que traer en limpio la tarea y ponerlo al Moodle, también tienen que tenerlo para hacer el ejercicio que vamos a hacer en clase. Con eso terminaríamos esta unidad de elementos fundamentales con el ejercicio que vamos a hacer la siguiente clase. No sé si hay algo por explicarles, por complementar. Tienen la palabra si hay alguna pregunta. Buenos días, una consulta. En Dígame. el caso de los sueldos de los choferes, en mi grupo nos ha tocado camiones de diésel y yo he consultado y hay dos salarios. Hay uno que es nacional y hay otro que es internacional. ¿Sacamos la media o lo hacemos por separado? Hagan por separado porque debe ser diferente, significativo, ¿no? ¿O es parecido? No hay mucho la diferencia. El que yo he consultado dice internacional 5.000 bolivianos mes y el nacional 4.000 bolivianos. Lo que sí varía son sus viáticos. Para internacional 70 bolivianos y nacional 50. Ya, entonces consideren el más alto, ¿no? El internacional, con ese trabajo. No hay mucha diferencia. Bueno, ingeniero. Y una consulta, a nosotros nos toca un micro a gasolina, pero no hemos encontrado a alguien que sepa más o menos. Más hay micros a diésel, Inge. Entonces, háganlo a diésel, si no hay a gasolina. O sea, no sé. Lo propio Inge de nosotros ha tocado micros a gas. ¿Y tampoco hay? No, No, Inge, Inge, no, porque los nos ha micros tocado más de diésel. todo funcionan a diésel nomás, Inge, ese es el A problema. diésel. Claro, son la mayoría, pero hay algunos que ya le han cambiado a gas porque han visto que es más económico, pero son pocos seguramente. No. Pero si no Claro, encuentran, pero, ya, si no o sea, encuentran, háganlo con el más común, ¿no? Hagan con el común. Si no encuentran a gas, háganlo a diésel. Ingeniero, a nosotros nos ha tocado volquetas a gasolina, igual estamos averiguando y no hemos podido encontrar volquetas a gasolina. Pero las chiquitas, las que son como que vienen con la carrocería del camión es Cóndor, ¿no ve? Esas son a gasolina. ¿Esos no son camiones, ingeniero? Sí, pero esos con esa misma carrocería lo ponen volquetas. No sé si habrán encontrado, obviamente yo alguna vez veo, pero no Como son comunes, ¿no? camiones, sí, yo lo que he No hay visto, volquetas a gasolina, a nuevitos, ingeniero. Como usted nos dijo, de 4 cubos, 6, 8, no hemos encontrado ese tamaño. Ya, o sea, no se queden sin datos. Si no hay la que les he dicho, o sea, si hay una de 12 cubos, hagan con una de 12 cubos. ¿Listo? No hay de gasolina, es la cosa, hemos Ya, averiguado. entonces Solo háganlo hay con así diésel. antiguos. Háganlo con diésel.
Y en el salario del chofer, eso puede explicar. No he entendido bien. O sea, la mayoría de los taxis, por ejemplo, algunos son propietarios y algunos no. Cuando son propietarios, o sea, les pueden dar el dato de cuánto separan como salario, digamos, ¿no? Pero más los que son choferes tienen un salario, pues, para trabajar con el taxi, ¿no? Y en eso hay dos formas de pagar el salario del chofer. Una es poniéndole un sueldo mensual, ¿no? Y que les digan cuánto es ese sueldo que les pagan. Otros que solamente pagan o ganan a porcentaje. Entonces, de lo que hacen diariamente hay un porcentaje que va al chofer. Entonces, sumado ese porcentaje en los días de trabajo, se convierte en un salario. Por ejemplo, si cada día tiene que hacer 100 bolivianos y de ahí es 30 para el chofer, entonces 30 por 30 días son 900 bolivianos. Ese sería el salario del chofer, ¿no? Eso les he pedido que averigüen porque en estas alturas no tengo idea de cuánto están pagando, cuánto están. Eso cuando no es el propietario, porque cuando es el propietario seguramente no hace esas separaciones, pero tal vez sabe también porque algunos días el propietario se busca un chofer para que vaya a trabajar. Entonces, ¿cuánto le paga al chofer por un día? Y de ahí pueden sacar el salario. A nosotros nos interesa el salario mensual. Claro, Inge, pero tenemos que También vamos a hacer considerar para el costo de operación que tenga salario para su aguinaldo, ¿no? Algunos no darán, pero para el cálculo del costo de operación vamos a incluir los 13 salarios. Sí, dígame ahora qué quería preguntar. En caso que encontremos a alguien que sea dueño y propietario, ya no buscamos para uno que es chofer nomás, ¿no? Directamente hacemos para el que es propietario, ¿no? Pero O hacemos de ambos. no. No. No nos interesa de ambos, sino nos interesa que sepan cuánto gastan en el chofer, ¿no? Ya. Entonces, si es propietario, obviamente que no va a tener un sueldo para un chofer porque él maneja, pero él en sus cálculos personales debe separar como un salario, ¿no? O sea, ¿cuánto sería su salario? O su ganancia del taxi, por decir algo, es 10,000 al mes, y de esos 10,000 al mes, ¿cuánto es el salario? ¿Cuánto se paga él mismo como propietario del taxi? Entonces, tal vez no sea tan fácil porque otros no deben hacer esos cálculos, pero hay que averiguar porque si no, no vamos a poder hacer el costo de operación. ¿Alguna otra pregunta? Hice una pregunta para el costo de reparación. Debemos sumar, digamos, por ejemplo, ir a preguntar a un mecánico cuánto cuesta arreglar cada parte y eso hacer una suma total. No. O sea, ellos tienen una reparación total en motor y en suspensión, ¿cuánto cuesta? Eso, que no lo hacen frecuentemente, sino lo hacen cada 5 años, cada 3 años. No es común, no es cada año, digamos, la reparación. Ahora, obviamente que hay reparaciones, por decir, se arruina el carburador y va donde el mecánico y hay que reparar, ¿no? Solo, no nos estamos refiriendo a eso. Eso lo pueden considerar como parte del mantenimiento, hacer una limpieza del carburador y de la bomba,
3 veces al año, 2 veces al año, no sé. O sea, me estoy inventando números, pero por eso es que quería que investiguen con los choferes. Ellos sí saben, ¿no? Inge, disculpe. Entonces, en Adelante. reparaciones colocamos un promedio más o menos de las reparaciones más altas y las reparaciones más bajas, porque eso no es igual para ciertos viajes. Por ejemplo, Claro, un por camión. eso la idea es que averigüen con un mecánico o con un mismo chofer, de decir, cuando haces reparar cada cuánto haces reparar completamente el vehículo. Entonces, ellos pueden decir cada 5 años hago reparar, hago sacar el motor, le hago limpiar los anillos, hago cambiar algunos elementos del motor para que otra vez no me moleste otros 5 años. Eso es lo que normalmente hacen los dueños de los vehículos públicos, ¿no? Entonces, a esa reparación me refería, no a las reparaciones menores que pueden darse también, pero eso lo pueden incluir al mantenimiento. En cambio, la reparación es cada tiempo largo donde ya ha tenido, digamos, 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros y ahí es necesaria una reparación. Inclusive es recomendado por el fabricante cada qué tiempo se debe hacer una reparación, ¿no? En su hoja técnica puede aparecer, pero mejor si averigüen. Pero no lo mezclen las dos, ¿no? El mantenimiento es una cosa y la reparación es otra. Son 2 montos diferentes. El monto de la reparación va a ser grande, pero va a ser cada largo tiempo. En cambio, el mantenimiento puede ser hasta mensual, que cambia aceite mensualmente, le cambia aceite, ¿no? Y ahí ajustar el carburador, arreglar las balatas, son Filtro. cosas de mantenimiento. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, yo tendré una consulta en cuanto a los impuestos. Inge, ¿puede cambiar de dispositivo? A ver, repítame, se han cruzado 2 preguntas. Inge, A ver, dígame. cambia la otra diapositiva para No se le está el escuchando otro bien. costo, me falta un poquito. Si puede cambiar la otra diapositiva para ver los otros costos. Ah. ¿Alguna otra pregunta? Inge, Sí, yo quería consultarle en cuanto a los impuestos, como va variando de un año a otro. Tomamos el último que encontremos, por ejemplo, el del 2021. Sí, sí, ese. Y no le pongan las rebajas que están haciendo los municipios, si se paga antes, no, el normal. ¿Cuánto cuesta? Normalmente un taxi. Ah, ya, entonces el impuesto del 2021, en este caso. Sí, sí. Bueno, ya. Bueno, entonces con eso terminamos y nos volvemos a conectar la siguiente clase y ahí estén preparados con sus datos, con una calculadora y vean, busquen la forma de que estén conectados el grupo, ¿no? No les digo que se reúnan, pero que estén conectados para trabajar todos, porque después de esos trabajos que hagamos en la clase lo van a presentar como otra tarea, pero ya por grupo. Entonces, con eso terminamos la clase. Nos volvemos a ver la próxima clase. Hasta luego a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.
Dígame. No le escucho muy bien. A ver, ubíquese mejor. No le escucho. A ver, búsquese una mejor posición. Inge, disculpe, ¿podría subir las clases, por favor? Ah, Las que faltan. voy a subir las diapositivas y los videos también. Ingeniero, ¿la tarea lo tienes que presentar todos o solo un representante del grupo? La tarea es por grupo. Dice, si lo tenemos que subir todos a Moodle o solo uno. Ah, uno solo. Ah, bueno, gracias. Uno solo del grupo. Claro, ¿me escucha? Estamos en internet. Ya le escucho mejor. Sobre la tarea es que yo no tengo grupo y yo estaba haciendo solo, ¿ves? Es que en la anterior clase no pude entrar. Ya, esta tarea hágalo solo nomás. Sí, ya estaba haciendo, pero yo estaba haciendo de un taxi a gas. Ahora no sé si está bien. Ya, no hay problema. Hágalo de un taxi a gas. Bueno, gracias. Hasta luego.